Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las parejas más queridas de la televisión y del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, porque vamos a adentrarnos en un momento particularmente emotivo de la vida de Özge Gürel y Serkan Ayolu. Sí, vamos a hablar de esas lágrimas de Özge y, lo que es aún más intrigante, de que le dijo Serkan en el coche que provocó esa reacción. Como saben, Özge y Serkan son una de esas parejas que irradian amor y felicidad, una historia que comenzó en la pantalla con Cherry Season y que se ha convertido en un cuento de hadas en la vida real. Pero incluso en los cuentos de hadas hay momentos de vulnerabilidad, de emoción a flor de piel. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Antes de que nos sumerjamos en el análisis, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de las noticias, los rumores y los análisis de sus parejas favoritas, este es el lugar para ustedes. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Estamos constantemente trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó realmente para que Özge Gürel derramara lágrimas en el coche? ¿Fue una discusión? ¿Un momento de estrés? ¿O quizás, algo mucho más profundo y significativo? Para entender la situación, primero tenemos que considerar el contexto. Özge y Serkan llevan una relación sólida, llena de amor y respeto mutuo. Su boda fue un evento precioso, un sueño hecho realidad para ambos y para todos sus fans. Sin embargo, la vida, incluso para las estrellas, no siempre es un camino de rosas. Tienen presiones laborales, compromisos sociales, la mirada constante de los medios y del público. Todo esto puede acumularse y generar estrés, ansiedad y, en ocasiones, emociones que necesitan ser liberadas. Hay varias teorías que circulan sobre este episodio en particular. Algunos medios especularon con la posibilidad de una discusión acalorada, tal vez relacionada con proyectos laborales o decisiones personales. Sabemos que ambos son actores muy solicitados y que tienen agendas apretadas. Coordinar sus carreras y su vida personal puede ser un desafío. Imaginemos la presión de tener que tomar decisiones importantes sobre sus futuros profesionales, quizás teniendo que elegir entre proyectos que les apasionan pero que los mantendrían separados por largos periodos de tiempo. Esto sin duda podría generar tensión en cualquier pareja. Y no es solo una cuestión de tiempo, sino también de dónde. Rodar en diferentes países con culturas y equipos distintos puede poner a prueba incluso la relación más estable. Otra teoría, personalmente me parece más plausible, es que las lágrimas de Özge no fueron de tristeza, sino de una emoción mucho más profunda, posiblemente relacionada con un momento de conexión especial con Serkan. Piensen en esto, a veces las palabras de amor, de apoyo y de comprensión pueden ser tan poderosas que nos abruman de alegría y gratitud. Imaginemos a Serkan diciéndole a Özge algo realmente conmovedor, algo que le recordara lo mucho que la ama, lo orgulloso que está de ella y lo afortunado que se siente de tenerla en su vida. Un simple te amo dicho con sinceridad y en el momento adecuado, puede ser suficiente para desencadenar una cascada de emociones. En el torbellino de la fama, estos momentos de intimidad y conexión genuina se vuelven aún más valiosos. Son como un oasis en el desierto, un recordatorio de lo que realmente importa. También es importante considerar que Özge es una persona muy sensible y emocional. La hemos visto llorar en entrevistas, conmoverse con historias de vida y expresar su cariño por sus fans de manera muy genuina. Es una persona que se conecta profundamente con sus emociones y que no tiene miedo de mostrarlas. Esto no es una debilidad, sino una fortaleza. Significa que es auténtica y que vive sus sentimientos de manera intensa. En una industria que a menudo exige una fachada de perfección, la autenticidad de Özge es refrescante y admirable. La gente se siente atraída por ella porque se ven reflejados en su vulnerabilidad. Por lo tanto, es muy posible que las palabras de Serkan, cualesquiera que hayan sido, hayan resonado profundamente en su corazón y hayan provocado una reacción emocional muy fuerte. Tal vez le habló de sus sueños para el futuro juntos, de la familia que quieren formar, de los desafíos que están dispuestos a enfrentar juntos. Tal vez le recordó lo fuerte y talentosa que es, y cómo la admira por todo lo que ha logrado. El futuro para una pareja joven y exitosa puede ser a la vez emocionante e intimidante. Hay tantas opciones, tantas direcciones diferentes que pueden tomar.
La seguridad de saber que tienen el apoyo incondicional del otro puede ser increíblemente reconfortante. Pero, ¿qué le dijo exactamente Serkan? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada. No tenemos acceso a sus conversaciones privadas, por supuesto. Pero basándonos en lo que sabemos de su relación, en sus entrevistas y en sus interacciones públicas, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Para ello, vamos a bucear un poco más profundo en la historia de su relación. Recordemos cómo se conocieron en el set de Cherry Season. La química entre ellos era innegable desde el principio. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular rápidamente, y los fans estaban encantados con la idea de que su amor en la ficción se hiciera realidad. Yo creo que Serkan le dijo algo muy personal, algo que conectó con sus valores más profundos y con sus aspiraciones más íntimas. Algo que la hizo sentirse amada, valorada y segura. Algo que le recordó que, a pesar de los desafíos de la vida, siempre estarán el uno para el otro. Quizás le recordó alguna anécdota divertida de sus inicios, algún momento embarazoso que superaron juntos, alguna promesa que se hicieron el uno al otro. Estos pequeños detalles son los que construyen una relación sólida y duradera. Son los cimientos sobre los que se basa su amor. Quizás le dijo algo como: Ozge, eres la mujer de mi vida. Eres mi inspiración, mi compañera, mi mejor amiga. No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado. Juntos podemos superar cualquier obstáculo y construir un futuro maravilloso. Una declaración de amor tan directa y sincera puede ser devastadoramente efectiva. En un mundo lleno de relaciones superficiales, la promesa de un amor incondicional es un tesoro. O quizás le dijo algo aún más simple, pero igualmente poderoso: te amo más que a nada en el mundo. Eres mi todo. A veces las palabras más sencillas son las que tienen el mayor impacto. Y cuando se dicen con sinceridad y amor, pueden tocar el alma de una persona de una manera que nunca imaginamos. La repetición de estas palabras, aunque sencillas, refuerza el vínculo y la seguridad en la relación. También es importante recordar que el lenguaje del amor no siempre se expresa con palabras. A veces una mirada, un abrazo, un gesto de cariño pueden ser más elocuentes que 1000 discursos. Quizás Serkan simplemente le tomó la mano a Ozge, la miró a los ojos y le transmitió todo su amor y apoyo sin necesidad de decir nada. Un toque suave en la mejilla, una caricia en el pelo, un abrazo apretado, estos pequeños gestos pueden comunicar un amor profundo y sincero. A veces el silencio es más elocuente que las palabras. En definitiva, lo que le dijo Serkan a Ozge en el coche sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que fue algo que la conmovió profundamente y que la hizo llorar. Y eso en sí mismo es una prueba del amor y la conexión que existe entre ellos. Es una ventana a la intimidad de su relación, un recordatorio de que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay dos personas reales que se aman y se apoyan mutuamente. Es importante que no caigamos en la trampa de los rumores malintencionados o de las especulaciones sin fundamento. En lugar de buscar morbo en la situación, debemos celebrar el amor y la vulnerabilidad de Ozge y Serkan. Ellos son un ejemplo de que el amor verdadero existe y de que es posible construir una relación sólida y duradera, incluso en medio de la fama y el escrutinio público. Su relación ha sido un faro de esperanza para muchos fans que sueñan con encontrar un amor así. Así que la próxima vez que veamos a Ozge y Serkan juntos, recordemos este momento y apreciemos la belleza de su amor. Un amor que es real, que es vulnerable y que es, sobre todo, inspirador. Un amor que nos recuerda que el amor verdadero no es perfecto, pero es valioso. Y ahora, para concluir, repasemos brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás de las lágrimas de Ozge Gurel en el coche, considerando el contexto de su relación con Serkan Ayolu y su personalidad sensible. Hemos analizado diferentes teorías sobre lo que pudo haberle dicho Serkan, desde posibles discusiones hasta momentos de profunda conexión emocional. Y hemos resaltado la importancia de celebrar el amor y la vulnerabilidad en lugar de caer en especulaciones negativas. Hemos visto cómo las presiones de la fama pueden afectar una relación, y cómo la comunicación y la conexión genuina son cruciales para superar los desafíos. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Nos encanta investigar y compartir las historias de estas parejas que nos inspiran y nos hacen creer en el amor. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que le dijo Serkan a Ozge en el coche? ¿Comparten alguna de las teorías que hemos planteado? ¿Tienen alguna otra idea sobre lo que pudo haber sucedido? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Queremos crear una comunidad donde podamos compartir nuestras ideas y opiniones sobre estas parejas que nos apasionan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos preparando muchas sorpresas para ustedes. Tenemos planeado traerles más análisis de sus parejas favoritas, entrevistas exclusivas y noticias de última hora del mundo del espectáculo turco. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor verdadero siempre vale la pena.